autor. Todos sabemos que en los últimos años el tema, por un lado, en lo que hablo específicamente de lo que es respecto al Uruguay, por un lado se ha tomado una mayor conciencia y presencia del tema, pero al mismo tiempo internacionalmente es un tema que se ha abierto, digamos, en otros enfoques y otras visiones, no solamente llamémosle las restrictivas, y bueno, por lo tanto es un tema de interés, y como casi todas las cosas en el mundo de hoy, o de este siglo, están en continua transformación y construcción. De manera que lo que podamos aportar nosotros o reflexionar sobre esto, va a ser también un motivo para ir construyendo el tema del futuro, ¿no? Por lo tanto, es muy, muy interesante, es uno de los temas que está en el candelero, digamos, no solo por la crisis circunstancial esta, ¿no? Sino como postura del creador y cómo se relaciona con lo que crea y cómo la sociedad se apropia de eso que los creadores crean, ¿no? Ese sería un poco el trasfondo del tema. Bueno, Verónica Banrel es abogada, es además diseñadora de indumentaria, y quizá sospecho yo que capaz por eso se especializó en el tema de los derechos de autor, tiene un poco los dos costados, ve un poco los dos costados de la cosa, y bueno, además es docente en la Universidad de la Empresa, justamente sobre derechos de autor, digamos, ¿no? Bueno, y Mariana Fossati es una creadora plástica y socióloga, creo que reúne las dos condiciones por lo que he visto que haces, Mariana. Tiene podríamos decir que una actividad militante con respecto a tratar estos temas desde una postura buscando nuevas opciones. He visto en alguna audición radial defendiendo explorar otras posibilidades, que me pareció muy interesante en perspectiva. Y bueno, creo que corresponde que empecemos a escucharlas, ¿no? Bueno, entonces arrancás vos, Verónica. Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias Ramiro y muchas gracias Alat por la invitación. Voy a compartir pantalla, Ramiro, a ver si puedo. ¿Puedo? Sí. Sí, sí, sí. Los pierdo un poquito de vista por un ratito, pero bueno, ahí los tengo acá a mi derecha. Bueno, un poquito, para no aburrir, si bien es bastante teórico, hice una presentación y, como verán, dividí el tema en 3 temas y una frase al final para reflexión de todos. El primer tema que dividí dentro del derecho de autor, como bien saben, propiedad intelectual, que es a lo que yo me dedico, como bien lo dijo Andrés, aparte de ser diseñadora de moda desde el año 96, se encuentra regulado en nuestro país en la ley 9.739 y modificado posteriormente por la ley 17.616. Ahí la ven. Y a la vez también nosotros contamos con la ratificación del convenio de Berna para la protección de las obras literarias. Ubiqué esta imagen porque no sé si están dando cuenta que hoy por hoy todos no nos saludamos más, o nos saludamos con el codo, nos saludamos con la mano, y bueno, el derecho de autor es el cuerpo de leyes que concede a los autores, artistas y demás creadores protección por sus creaciones literarias y artísticas a las que generalmente se hace referencia como obras. Nos vamos a la ley, en donde vamos a encontrar regulado todo lo que es derecho de autor en nuestro país. En su artículo 1, esta ley protege el derecho moral del autor de toda creación literaria, científica o artística, y le reconoce el derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia o arte, con sujeción a lo que establece el derecho común y los artículos siguientes en la presente ley. ¿Por qué hago énfasis en el derecho moral y en el derecho de dominio? Porque justamente el derecho moral es lo que lo habilita a decidir la forma y las condiciones en que su obra será divulgada.
exigir que se le reconozca como autor e impedir cualquier tipo de modificación o alteración a su obra. Justamente la parte de derecho moral la vamos a ver después cuando veamos en unos minutos lo que son las acciones civiles y penales, porque justamente es lo que nos habilita, el reconocimiento. Dentro del artículo 2 de la misma ley, encontramos el derecho de propiedad intelectual sobre las obras protegidas en esta ley, comprende la facultad exclusiva del autor de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las mismas en cualquier forma o procedimiento. Seguramente eso después cuando veamos la presentación de Mariana, no sé si por ahí me estás escuchando, también tiene mucho que ver con este artículo. Derecho de explotación. El derecho de explotación que le atribuye al autor el derecho económico en exclusiva sobre su obra, de tal forma que ningún tercero, sin su expresa autorización, pueda aprovecharse de su obra. Es posible que el autor también ceda sus derechos patrimoniales, pero no nos podemos olvidar que nunca sus derechos morales. Eso es también fundamental en todo lo que tenga que ver con el derecho de autor. Cuando uno va a solicitar un derecho de autor, si bien uno lo puede poner a nombre de una persona jurídica, siempre tiene que estar la cesión de derechos del autor. Eso es fundamental que lo tengan en claro. Reconocimiento. Para que los titulares de las obras y demás derechos protegidos en la presente ley sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos en consecuencia ante las autoridades administrativas, judiciales, para demandar a los infractores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra, interpretación, fonograma o emisión en forma usual. Yo esto cuando damos clase en la UE hacemos mucho hincapié que no es necesario el registro del derecho de autor, basta con su estampa y basta con la sola creación. Eso trabajo mucho con lo que son nuestras alumnas, porque por un tema muchas veces de costo, por un tema muchas veces de tiempo, no registran los derechos de autor, entonces, bueno, ese reconocimiento lo tienen siempre que encontremos estampado. Quise también contarles un poquito, que también lo vemos en la ley, el registro de derecho de autor. Es una inscripción meramente facultativa, no es obligatoria la inscripción del derecho de autor, pero, sin embargo, yo siempre la recomiendo. Primero porque lo principal es que da fecha cierta a una determinada creación en un eventual litigio o conflicto posteriori. El procedimiento de registro se realiza en la Biblioteca Nacional, hay una oficina de derecho de autor, yo acá les agregué el link, que si no vamos a ir ahora a este link, me gustó poner una presentación para que a posteriori cuando la tengan la puedan ver, pero sí les agregué el formulario, que es un formulario nuevo, de hecho cuando estaba haciendo la preparación yo venía con un formulario más viejo, es un formulario nuevo de derecho de autor, le cambiaron bastante, en el cual podemos observar que tiene que llevar el nombre, que tiene que llevar la cédula de identidad, bueno, los datos completos de quién es el titular del derecho de autor, también si sos autor, intérprete, colaborador, coautor, editor, y posteriormente datos de la obra, el título, que es obviamente lo principal, el carácter de édito, inédito, números de ejemplares, género, y las observaciones. En este caso, cuando uno lo presenta y hay una determinada sesión, debemos agregar la sesión a la persona jurídica o a otra persona. Eso es. ¿Me hablan o...? No, ¿Escuchaste? perdón. No. Ok. Continúo, me van diciendo si voy muy rápido, la idea era hacer algo. Defensa. Bueno, nuestra legislación en materia de propiedad intelectual también prevé el ejercicio de acciones penales, antifracciones a marca registrada, diseños industriales y derecho de autor. Acá yo les dividí en tres escenarios dentro de lo penal. Después vamos a ver también las civiles. Nosotros podemos dividirlo en acciones penales, fiscalía hoy por hoy, porque presentan la denuncia en una fiscalía, por la modificación que hubo hace un par de años. Podemos ir también en Interpol. Hoy por hoy no estamos presentando en mucho, por lo menos nosotros en el estudio, pero se ha dado un tiempo que se presentaban muchas en Interpol. Hoy se presenta una denuncia en la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de Interpol,
Y obviamente que luego de presentar la denuncia se van a hacer todas las averiguaciones, es al igual que Fiscalía, y posteriormente continúas en lo que es la vía penal. Eso se presentaba mucho antes, ya les digo, en mi caso particular no lo estoy ejerciendo mucho, voy más por Fiscalía. Y en la aduana. La aduana sí se presenta mucho, la aduana no solamente actúa a nivel territorial, sino que también actúa en tránsito, y esto se presenta muchísimo porque hay un grupo que se llama División de Propiedad Intelectual, Lavado de Activos y Narcotráfico, quien tiene competencia en todo el territorio nacional, y obviamente que uno presenta la denuncia en esa división y se le da parte al fiscal y después continúas en la fiscalía la denuncia, no vas por la parte aduanera, pero en mi caso en particular, y muchos de los estudios de propiedad intelectual, esta herramienta se utiliza muchísimo porque abren contenedores, te llaman, y bueno, y muchas veces no puedes aplicar lo que es el derecho de marca y sí tenés el derecho de autor. Entonces, de esa parte se puede llegar a la destrucción de la mercadería en infracción, y bueno, las acciones son bastante rápidas y eficaces. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos conocimiento de que alguien nos está copiando, falsificando, modificó, adulteró un producto que es propiedad nuestra, una obra que es de nuestra propiedad y nosotros sabemos que es nuestra propiedad? Tenemos acciones previas para evitar un litigio que siempre se recomiendan. Y a la vez también preconstituís prueba para un eventual litigio posterior, que eso es fundamental. Y más en estos casos que, por ejemplo, no sé, hoy por hoy hay muchas ventas de Mercado Libre o en plataformas que ves que hay un determinado producto, una determinada obra, un determinado, hasta servicios a veces, que son propiedad de uno y querés defenderlo. Bueno, lo primero que yo considero como acciones previas, hay que hacer un acta de constatación de la infracción. La misma puede ser realizada por un escribano público, la cual constata el uso indebido y la eventual competencia desleal. ¿Por qué digo eventual? Porque no muchas veces la mano de una infracción de un derecho de autor o ya sea de una propiedad industrial viene de la mano de competencia desleal. Muchas veces no hay competencia desleal y tenemos que tener muy claro cese de uso, derecho de autor y competencia desleal. Porque también tenemos que tener muy claro prescripciones cuando uno va a demandar. Entonces, por eso pongo eventual competencia desleal. Verónica, Posteriormente, sí. Tendríamos que ir redondeando. Bueno, voy rápido. Perdón. Me concentro y voy redondeando porque tengo ejemplos. Protocolización por escribano público de toda la prueba donde surja la infracción. Estas acciones son consideradas para mí fundamentales, por lo que les digo, muchas veces no tengo el título del registro del derecho de autor, no tengo de dónde agarrarme, entonces constato la infracción. Acciones judiciales. Primera, citación a conciliación. Se cita conciliación previa a el juicio ordinario por cese de uso de derecho de autor y eventual competencia desleal. Inspección judicial. Se pueden dar allanamientos a fincas o a lugares donde estén los productos en infracción o las obras en infracción, se puede solicitar como diligencia previa. Medidas cautelares, lo dice la propia ley, suspensión, secuestro o embargo de la mercadería, fundamental. Esas se dan y por la propia ley nos lo otorgan. Presentación de demanda y el artículo 18 sustituye el 51, la parte lesionada, autor o consabiente, tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la indemnización por daños y perjuicios, de hasta una multa de 10 veces el valor de la infracción. Esto es fundamental saberlo. Uno puede infringir un derecho de autor y se puede ser indemnizado hasta de 10 veces el valor que se solicita. O sea, va por un lado y para el otro. Yo como derecho, yo voy mañana, demando a una persona y le puedo solicitar a la jueza que se le cobre el valor. Y es preceptivo. O sea, si se detecta la infracción, la jueza debería decretar hasta 10 veces el valor que uno solicita por la indemnización. También contamos con penas en la propia ley.
que hay pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, confiscación y destrucción de la mercancía, que en la mayoría de las veces es lo que se produce, y de 10 unidades a 1.500 unidades reajustables. Acá les indiqué el valor de la unidad reajustable porque me parece fundamental para que sepan un poco el valor. Bueno, me apuro porque si no, Ramiro, hago una aclaración del convenio de Berna. Se aprueba por ley 14.910 los convenios para la protección de propiedad industrial, para la protección de las obras literarias artísticas. Trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Se fundan 3 principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como de las disposiciones. Se las acorto. Las obras originarias de uno de los estados contratantes, es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese estado o que se publicaron por primera vez en ese estado, deberán ser objeto en todas y cada uno de los demás estados contratantes de la misma protección. Nosotros, al pertenecer a este convenio, podemos mañana este derecho de autor de Uruguay aplicarlo en los demás países miembros. Eso es la protección. Lo que tiene principal el convenio de Berna, que me parece fundamental, recoge el principio del trato nacional, que la protección de un Estado miembro será extensiva a cualquier otro Estado miembro. Y bueno, les quería contar 2 casos, pero bueno, los contaré cuando me hagan las preguntas, si es que a alguno les interesa, son 2 casos bastante constructivos y lindos. Y bueno, y como fin, quería contarle el caso de los pitufos, así que después cuando me des la posibilidad, Ramiro, lo voy a contar, que fue bastante famoso. Para la parte de las preguntas. Ahí está. Y Dale. por último, les elegí una frase: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Alberto Einstein. Esta frase la elegí porque el hombre es esencialmente un creador. Y aunque en muchas ocasiones, por la rutina en que vive, no es posible darse cuenta de que varios de los actos de un día en cada una de las vidas implica una creación. Abramos nuestra mente, nuestras propias ideas, seamos conscientes de nuestra capacidad de creación y contribuyamos cada día más a cambiar el mundo en que vivimos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Vero. Bueno, después vamos a abrir un espacio para preguntas y si hay debate también, mejor. Así que ahora, bueno, le damos la palabra a Mariana Fossati. Está en silencio, señor Ramiro. ¿Cómo? Está en silencio. Perdón, ahí. estaba muteado. Estaba en silencio sí. para que no interrumpiera la otra. Okay. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi presentación viene como que le da una continuidad a algunos aspectos de la presentación de Verónica, y bueno, y abre la puerta a ver lo que decíamos hoy de algunos aspectos alternativos del tema de derecho de autor. Voy a compartir pantalla. Ahí está, bueno. Ahí están viendo mi presentación. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, de lo que voy a hablar es en primer lugar, de las licencias Creative Commons. Yo participo en un colectivo que es que está presente en Uruguay, pero que es un capítulo a su vez de una red internacional de personas relacionadas con la educación, con la cultura, las bibliotecas, digo, toda una serie de actores que están relacionados con el tema del acceso al conocimiento y a la cultura, y los derechos culturales y de disfrute, de acceso, y también de protección y de fomento de la creación. Pero esta mirada que tenemos desde Creative Commons sobre los derechos de autor tienen también un porqué, una historia, y tiene que ver con que si partimos del artículo 2 de la ley uruguaya, que es similar a lo que se puede leer en la gran mayoría de las leyes de derecho de autor del mundo, tenemos esta facultad exclusiva de los autores y autoras de
prohibir o de permitir que sus obras sean divulgadas, reproducidas, comunicadas al público, toda esa larga cantidad de verbos que tratan de resumir todas las cosas o de abarcar todas las cosas que se podrían hacer con una obra por cualquier medio. Y esa facultad que tenemos todas las personas creadoras es una... En la ley a veces se lo mira solo desde el punto de vista de, bueno, todo lo que podemos prohibir, pero también todo esto son cosas que nosotros podemos permitir. ¿Y por qué las querríamos permitir? Porque las leyes de derecho de autor tienen algunos inconvenientes cuando las personas en su intención creativa quieren además promover la divulgación y la socialización o el intercambio o el compartir o el poner en común algunos aspectos de sus obras o algunas de sus obras y se encuentran con que la ley otorga todos estos derechos como por defecto, decimos nosotros, sin que si yo quisiera que utilizar esta facultad del artículo 2 para compartir la obra en vez de para prohibir todos estos usos, tengo que hacerlo explícito, tengo que hacer explícita esa voluntad, porque si no, la ley toma mi silencio, el no decir nada, como todos los derechos reservados. Hasta que nadie me pregunte, todos mis derechos los retengo de forma exclusiva. Y la realidad digital hoy en día, el acceso a Internet, la distribución por un montón de medios que están en disposición, no ya de industriales o de personas comerciando o de entidades comercializadoras de obras, de trabajo, sino también de las personas comunes a través del estudio, a través de el acceso o el intercambio de distintos tipos de contenidos e información online, hace que la restricción por defecto del derecho a autor sea un bloqueo de algún modo a las intenciones que tienen muchas personas de poner en común su trabajo. Entonces, las licencias Creative Commons son una forma de, haciendo uso de este artículo 2, dar la posibilidad de utilizar las obras más ampliamente, pero sin tener que darle permiso una a una a todas las personas, sino emitiendo como un permiso general. Y esto puede tener sentido, por ejemplo, para personas que desarrollan, por ejemplo, materiales educativos o trabajos científicos, o que su ánimo de compartir, tienen otro tipo de modelos de comercialización que no necesitan esta exclusividad y entonces utilizan estas licencias para potenciar la difusión. Primero, aclarar algunas cosas de qué son y qué no son las licencias Creative Commons. Primero, que son licencias de derecho de autor, es lo que decía recién, están basadas en el derecho de autor, y quien tiene derecho de autor tiene derecho a dar licencias, es decir, a otorgar estos usos generalizados. Y son para que los creadores y creadoras opten voluntariamente por otorgar ciertos permisos al público para el uso de las obras bajo ciertas condiciones, además. Vamos a ver que son muy modulares y que es fácil elegir cuáles son esas condiciones. Entonces, mientras hago uso pleno de mis derechos como autora, reemplazo esto de que están todos los derechos reservados por algunos derechos reservados. Además, el uso de las licencias es gratuito, es decir, no requiere ningún trámite oneroso, no hay que pagar nada, no hay que pedirle a nadie que nos haga un trámite. Lo podemos adoptar fácilmente con solo ubicar un texto estandarizado que tienen las licencias, unos iconos que ahora los vamos a ver, y de forma autónoma y gratuita las puedo utilizar. Y además son válidas internacionalmente, es decir, están basadas en los tratados internacionales, que ya desde antes las licencias ya han homogeneizado mucho de los aspectos de derecho de autor en el mundo, pero por supuesto que también están acotadas por las leyes nacionales en caso de que haya cosas que no se puedan ceder, como por ejemplo los derechos morales en determinado país, en otros países tal vez eso es más flexible, y bueno, las licencias pueden ir hasta ahí. Pero básicamente ya la institución Creative Commons ha trabajado
con su equipo legal para asegurar que hay una homologación tal de los textos legales de las licencias que son realmente válidas internacionalmente, y esa es la gracia que tienen también para facilitar el uso de Internet como instrumento de distribución de las obras, aunque no solo se acotan a Internet. Las licencias Creative Commons, una cosa muy interesante que tienen es que, si bien por un lado son contratos legales, que los pueden entender perfectamente, o sea, un abogado se pone a leer, una abogada, y encuentra un texto completo, muy claro, sobre la validez legal de la licencia, y que lo puede llevar a cualquier corte, a cualquier juzgado, pero que digamos, tiene todo el asidero legal. Al mismo tiempo tenemos un texto que es legible para personas, para seres humanos comunes y corrientes, que se puede entender lo que dice, en vez de ese texto de que dice prohibida su reproducción, todos los derechos reservados, bla, bueno, hay un texto como súper sencillo que expresa lo que quiere decir la licencia. Además, esto con unos códigos, con unos iconos muy entendibles, y además, una cosa muy interesante es que los sistemas de búsqueda online pueden identificar material en Internet con licencia Creative Commons, y que existen plataformas que ya lo tienen incorporado. Entonces también tiene una parte informática que la hace muy útil para búsqueda de contenidos que queramos reutilizar. Pero bueno, para entender cómo funcionan, primero tenemos que entender sus 4 elementos. Hay uno que es indiscutible y que va en todas las licencias, que es la atribución, que es lo que Verónica decía, que tiene que ver con los derechos morales. Y que pasa por básicamente el reconocimiento de la autoría, y que es algo que no se puede eliminar, no se puede ceder cuando uno utiliza licencias Creative Commons. Después uno ahí puede empezar a hilar fino y decidir, bueno, yo permito que todo el mundo copie, digitalice, intercambie, comparta mis trabajos, le cambie el formato, haga distintas operaciones, siempre y cuando no lo hagan comercialmente. Esa puede ser una condición. Es una condición optativa, puedo optarla o no. También puedo poner la condición de que nadie haga una obra derivada de la mía, o sea, por ejemplo, una traducción, una adaptación, si no me pide permiso primero. O sea, yo primero tendría que ver qué quieren hacer y después decirle, bueno, si puede o no puede, o si lo quiere hacer, tenemos que hacer un contrato de cierto tipo, etcétera. Pero también esa es optativa. Uno puede dejar eso también liberado, decir, hagan todas las obras derivadas que quieran. Y hay una última condición optativa que es interesante, que se llama, y es medio extraña, pero está muy interesante, que se llama compartir igual. ¿Qué quiere decir? Que si alguien va a hacer uso de una licencia, de una obra con licencia Creative Commons, y la va a adaptar, la va a modificar, haciendo algún tipo de traducción, adaptación, derivado, lo que sea, tiene que esa obra derivada ponerle la misma licencia, es decir, mantenerla dentro del circuito de las obras que tienen esas mismas condiciones de libertad. ¿Cuál es la condición de libertad básica? Que me olvidé tal vez de mencionarla nuevamente, es que se puedan reproducir, se puedan distribuir, se pueden pasar de mano en mano, de computadora en computadora, de celular en celular, sin una autorización previa del autor. Es decir, no hay, por ejemplo, yo no podría hacer una edición limitada y decir, ay, no más de 200 ejemplares de esta obra, no. La obra se va a reproducir todas las veces que alguien la descargue de internet, o la fotocopie, o haga una nueva edición. Pero siempre se tienen que cumplir algunas de estas condiciones que el autor habrá puesto para que la licencia sea válida. Si no, no es válida. Si no se cumplen las condiciones, no es válida. Cae la licencia. Estos 4 elementos, que ya se los adelanté, así que estas láminas las voy a pasar rápidamente, pero nuevamente los voy a repasar. Atribución, no comercial, compartir igual o sin derivados, lo que nos permite es una combinación que da lugar a 6 tipos de licencias. Y que bueno, lo que yo hago como autora es elegir uno. No para siempre, no para casarme con ella, sino para una obra, o sea, concreta. Voy y le pongo esa licencia. Por ejemplo, si lo único que me interesa es, solo nómbrenme, después hagan lo que quieran con esta obra, pero simplemente quiero que me citen,
le pongo la licencia más libre de todas, que es atribución. Pero después también podría preferir que, bueno, sí, háganme atribución, pero además, si quieren hacer una obra derivada, le ponen la misma licencia que la original, porque quiero que esto se mantenga en un circuito, ¿no? Entonces está la segunda licencia, que es atribución compartir igual. También puede ser sin obras derivadas, esa es otra licencia. O sin usos comerciales, perdón. Es importante aclarar que la licencia que no permite usos comerciales, lo que quiere decir es que si alguien quiere hacer el uso comercial, me tiene que pedir permiso primero. No es una declaración de que esta es una obra sin fines de lucro, porque ninguna de estas licencias está reñida con que la persona autora haga una explotación propia de la obra, ¿se entiende? No estoy diciendo que de por sí la obra es gratis, o que no tiene ningún costo, o que no hay ninguna forma de comercialización incluida, ¿no? Lo que quiere decir la licencia es que no importa si la hay o no la hay, no va a pasar por el lado de impedir las copias o la distribución. Después, bueno, hay licencias que ya se complejizan y ponen más de una condición, por ejemplo, no comercial o compartir igual, no comercial sin obras derivadas, en fin, hay 6 licencias y para no tener que aprendérselas de memoria a las 6, lo que existe es una herramienta online, que ahí ven la dirección, después se las pongo en el chat si quieren para poder cliquearla, en donde uno contesta las preguntas, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero permitir que se compartan adaptaciones o no? ¿Quiero permitir usos comerciales o no? Y en función de lo que yo elija, me va a salir automáticamente la licencia que mejor reflejaría esas opciones. Y una vez que la tengo, a la licencia me da un texto y unos iconos que puedo copiar y pegar. Esto es básicamente cómo funcionan las licencias. No me voy a extender en la explicación de las licencias, solamente para finalizar, mostrarle algunos lugares donde las licencias funcionan, para que vean sus usos prácticos. Por ejemplo, hay un buscador que se llama CC Search, en el que puedo buscar más de 500 millones de imágenes que tienen licencia Creative Commons. Entonces, por decir algo, vamos a buscar Uruguay, por la primera palabra que se me ocurrió. Y aquí me aparecen una cantidad de imágenes que podría utilizar gratuitamente, es decir, sin pagar a la licencia de un stock de fotos, y me tengo que fijar, bueno, qué licencia tiene para saber bajo qué condiciones está. Por ejemplo, esta licencia, esta imagen, hay que acreditar a su autor original, que aparece acá, pero no se puede hacer uso comercial, y hay que compartir con la misma licencia. Entonces, bueno, también quien va a utilizar un trabajo con Creative Commons se tiene que fijar en esto y se tiene que fijar qué necesita hacer. Por ejemplo, si es un uso educativo, es como bastante fácil, casi todas las licencias van a servir, pero si, por ejemplo, lo que quiero hacer es, no sé, crear un almanaque del Uruguay y venderlo, solo podría ser con imágenes que tengan licencia que permita uso comercial. Pero siempre tengo que darle la atribución al autor o autora. Y hay muchos proyectos que utilizan estas licencias. Por ejemplo, hay un proyecto muy lindo que se llama The Known Project, que es para iconos. Cuando necesitamos iconos, se pueden consultar en esta web, que está basada en Creative Commons. Es decir, hay muchos distintos proyectos que han utilizado estas licencias. No sé si conocen Behance, que es un sitio donde los diseñadores, ilustradores, artistas comparten sus obras. Se puede optar por licencias Creative Commons. Acá les dejo un ejemplo de un trabajo muy lindo de João Pombeiro de Portugal, que hizo una ilustración para la última cumbre global de Creative Commons en forma de collage y le puso una licencia Creative Commons. Y que además este trabajo, como es un collage basado en imágenes de dominio público, lo cual es interesante también, y no entré a hablar de eso porque, bueno, ustedes si quieren me preguntan, pero también existe todo el acervo cultural previo, o sea que ya no tiene derecho de autor exclusivo, que está en el dominio público y que se puede utilizar con muchos fines.
Y bueno, para que vean también, las licencias se pueden aplicar en audio, se pueden aplicar en video, en cualquier medio. Además, yo les hablé de la licencia Creative Commons, que está relacionada con el derecho de las obras creativas de tipo autorales, pero bueno, existen otro tipo de licencias libres que tienen que ver con el software. Por ejemplo, existe software libre para diseño, si me quieren preguntar, me pueden preguntar. O, por ejemplo, existen fuentes que pueden ser libres y se pueden utilizar para cualquier proyecto sin pagar licencias. Y todo esto está basado en un andamiaje legal, digamos, que es este tipo de licenciamiento. Licenciamiento libre con distintos tipos de condiciones. Así que bueno, lo que voy a dejarlo por acá para que me puedan hacer preguntas, porque creo que hay por ahí mucha información para asimilar. Y bueno, y por ahí lo más interesante es lo que ustedes puedan preguntar. Muy bien, bueno, buenísimo, me encantó. Tengo como 6.500 preguntas, 3.250 para cada una. Pero antes de empezar, me gustaría, si quieren, como arrancar el tema de las preguntas, con esto del uso comercial de, por ejemplo, una licencia Creative Commons. ¿Qué se consideraría, por ejemplo, si usáramos una licencia para la universidad? ¿Eso sería un uso comercial para hacer, por ejemplo, una publicación en redes y usáramos una imagen que está protegida con Creative Commons? No, en ese caso no sería un uso comercial, porque ustedes no estarían haciendo una explotación directa de la imagen. O sea, no, por ejemplo, no la están vendiendo, no la están empaquetando dentro de algo que va a ser comercializado. Entonces, no sería un uso comercial. Y aunque la universidad en sí misma sea una entidad que, bueno, por algunas cosas cobra, como la matrícula, por ejemplo, pero eso no está directamente relacionado con la obra. Ok, bárbaro. Muchas gracias. Y tengo una para vos, Vero. Si veo que me copian un diseño y lo tengo solo publicado en la web o lo tengo fotografiado y no lo registré, por ejemplo, mínimamente en la biblioteca, ¿cómo tengo que proceder? Bueno, ahí vamos a entrar a las acciones previas. Lo primero que haría sería protocolizar la prueba de algún tipo de forma que tenga algún tipo de fecha anterior a la persona que te copió, que te falsificó, porque si bien, vuelvo a lo mismo, no es necesario un registro, hay una determinada fecha que tú tenés que comparar con el infractor, quién fue el primero en crear, cómo demuestro a un tercero imparcial que el que lo hizo fue Ramiro y no Verónica. Entonces, de esa forma yo usaría la herramienta de un escribano público, en el cual o protocolizo, o si realmente los medios económicos, porque no es barato protocolizar tampoco, si alguno de ustedes alguna vez han tratado de protocolizar, es en unidades reajustables, es bastante elevado, protocolización, lo que podés hacer es, ya sea una factura de compra, ponele, nos vamos a un diseño tuyo, una factura de compra, un hilo que compraste, algo que te muestre que yo tengo una fecha cierta anterior a ellos. En el caso de que no la tenga, yo en particular aconsejo hacer una declaración con testigos. También lo puedes hacer como una diligencia previa en un juzgado, si te vas a declarar con un sobre cerrado, un pliego cerrado, a Andrés, a Mariana, a Paolo, que todos ellos declaren previo al juicio, porque de alguna forma tenés que demostrar que la obra es tuya, sin perjuicio de que por la sola creación ya sos el autor, tenés que demostrar que la creación es anterior. Nos ha pasado con una alumna de la facultad, yo la otra vez lo contaba, que tenemos ahí varios casos de chicas que les han copiado, y bueno, tratamos de alguna forma de buscar siempre un hilo, ya sea una factura, ya sea un mail, ya sea se lo mandé a una amiga para que lo vea, ya sea una impresión de pantalla de un celular, algo que demuestre
que es anterior. Es anterior. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces abrimos el espacio para preguntas. Yo quería preguntar algo que es Sí, general para Andrés. las dos, que es un aspecto que no se lo vi citado, por lo menos yo no lo entendí, y que siempre me interesó, me pareció bastante curioso, que es la prescripción de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque creo que se acaba de cambiar, creo que fue el año pasado, en el Uruguay por lo menos eran 50 años de vigencia y pasaron a ser 70, si entiendo bien. Fue una noticia que escuché en la prensa. Y bueno, ¿cuál es el fundamento de ese criterio de que uno crea algo y en un determinado momento pasa a ser de uso público? No sucede Bien. lo mismo con las propiedades bienes, pero con una propiedad intelectual sí. Bueno, en cuanto a los plazos, en Uruguay eran hasta que se aprobó esta modificación en diciembre, eran de 50 años después de la muerte del autor. Siempre es importante agregar eso porque en realidad no es un plazo como que uno pueda Fijo. saberlo desde antes cuándo va a terminar, porque es relativo a la muerte. Y ahora pasa a ser 70. Perdona, por eso hay mucho heredero de autor que está deseando que se muera. No, porque lo que pasa es que la propia ley lo indica a los herederos, ¿no? También. Seguro. Claro, la propia ley indica Durante los toda su herederos. vida, es el artículo 14 de la ley original, el autor conserva su derecho de propiedad durante toda su vida, sus herederos o legatarios por el término de inicialmente 50, ahora 70. Uh-huh. Entonces, bueno, respecto a por qué no es de por vida, en realidad es algo que, o sea, no existe ninguna legislación del mundo en este momento que lo tenga, ni es un planteo que venga, por ejemplo, de la OMPI o de ningún organismo internacional que lo recomiende. Y de hecho, esto fue algo que se fue incrementando. El Estatuto de la Reina Ana, 1700 y pico, en Inglaterra, que fue la primera como legislación más, o por ahí una de las primeras, no estoy segura que haya sido exactamente la primera, establecía 14 años después de la creación, por ejemplo. O sea, es algo que se ha ido incrementando. Claro. El fundamento tiene que ver con que las obras creativas, si bien tienen una parte que tiene que ver con bueno, personal, claro, o sea, la persona trabajó en ello y bueno, tiene que poder de algún modo tener, bueno, nada, las bases que ya más o menos todo el mundo entiende en cuanto a que la persona creadora puede hacer una explotación, digamos, aunque no es la única, la de todos los derechos reservados, pero bueno, es una de las posibles. También tiene una parte que tiene que ver con el impacto que tienen estas obras culturales en la sociedad. Porque es algo, digamos, básico que todo el mundo crea y se forma como creador en base a que existen obras del pasado. Y que esas obras necesitan ser transmitidas. Digamos, no hay otra forma de poder dar a conocer obras, de entrar en conocimiento de ellas, de formar el propio intelecto, si no se entra en contacto. Entonces esa transmisión es la cuestión problemática ahí. Llega un momento en que para poder fomentar que obras del pasado, que tal vez ya nadie les interesa siquiera explotarlas y que pueden llegar a quedar en el olvido, sean transmitidas. ¿Por qué? Por instituciones como por ejemplo los museos, la educación, bueno, artistas que de pronto han quedado en el olvido y alguien los encuentra y los quiere volver a editar y no encuentra ni a quién preguntarle. Bueno, para que todos esos problemas no existan, es por eso que la propiedad intelectual no es eterna, porque también porque es ineludible, tiene dos partes, tiene la parte personal y tiene la parte social. Y la parte social creo que todos los autores la experimentan por el lado de las obras que los han formado y que les han permitido llegar a ser los artistas que son, porque han podido escuchar, porque han podido ver obras cinematográficas, han podido aprender a tocar música
tocando una melodía del pasado, etcétera. Entonces, bueno, tiene que haber ese equilibrio, y unos derechos que fueran eternos no permitirían ese equilibrio, lo haría muy difícil, y de hecho hoy en día hay una dificultad muy grande con las obras huérfanas, las obras que realmente nadie las está reclamando y quedan ahí en un limbo legal que no se puede hacer nada. Ahí venía un poquito que nosotros tenemos dentro del convenio de Berna, justamente excepciones al plazo de duración. Dentro de ellas tenemos las obras anónimas o seudónimas. El plazo de protección expirará a los 50 años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público. O sea, sin perjuicio de eso hay varias excepciones que las tenemos, si bien no contempladas en nuestra ley, sí en el convenio de Berna. Yo no lo planteaba el tema porque propugnara la propiedad eterna, sino que al contrario, me parecían plazos demasiado largos para el dinamismo que tiene el mundo ahora, ¿no? No, y lo que lo extendieron... Yo como autor, con las pocas cosas que he hecho en mi vida, siempre he sentido que después de 10 años a lo sumo, ya no quiero ni que me hablen de eso, quiero hacer otra cosa. Entonces me parece que hay un poco un conservadurismo, y me llamó la atención, sobre todo, tú decís que fue en diciembre que se cambió la ley en Uruguay, que varios músicos festejaban que podían seguir currando de los mismos temas que yo escuchaba cuando era niño, lo cual me dio un poco de vergüenza como creador, ¿no? Otra vez ir a la despedida de los, me parece que ya es demasiado, ¿no? Que tocan por última vez y resulta que hace 20 años que están tocando por última vez. Se dio mucha confusión porque también están los derechos de los de autor, los derechos de intérprete. Seguro, es complicado el tema, yo reconozco. Es una... Entonces, se habló mucho de la necesidad de que los intérpretes pudieran tener derechos por más plazo, pero en realidad lo que se modificó fue intérpretes y autores, y ese fue como la gran crítica que por lo menos desde nuestro colectivo la hicimos. Sí, en el mundo actual, aquel concepto de hasta que la muerte los separe, cada vez tiene menos vigencia, ¿no? Por lo tanto, no sé, me pareció un poco raro, que yo pensé que lo iban a achicar. Sí, es demasiado, pero bueno. El argumento creo que es que la gente ahora vive más tiempo, pero no sé, medio raro. Bueno, otras preguntas. Bueno, a ver, vos yo querías decir algo. Sí, yo quería consultar. Tengo una duda entre lo que son derechos de autor y lo que son las patentes, porque tengo entendido que se registran en lugares diferentes. O, sí, claro. o la patente es un derivado del derecho de autor. La patente se registra en la oficina, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sección patentes, y el derecho de autor se registra en la Biblioteca Nacional. Es independiente. Lo que nosotros tenemos en lo que es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es la propiedad industrial. Por eso cuando uno ve la propiedad intelectual, uno la separa en propiedad industrial, que tenés marcas, modelo de utilidad, diseños industriales y patentes, y por el otro lado tenés derecho de autor. Si bien es el mundo de la propiedad intelectual, se encuentran separados. Muchas veces te pasa que un cliente te llama y te dice, quiero patentar, y entonces no es patentar. Obviamente que usan como el término genérico patente, y a veces es una marca, a veces es un diseño industrial, a veces es un derecho de autor, pero usan el término patentar como algo innovador, como algo nuevo, como algo de creación, pero no. Y en cuanto a protección, ¿qué te da más protección? ¿La patente o...? Es que no tiene nada que ver, porque por ejemplo, lo que tenga que ver con diseño hay que ver bien si realmente se aplica patentes o vamos directamente por un derecho de autor. Tenés dos escenarios muy diferentes y dos mundos muy diferentes. Una patente puedes estar 10 años para que te la concedan. O sea, imagínate cómo venimos. Y un derecho de autor, presentás el formulario, te dan una inscripción, tenés que ir ahora es todo online, mucho más fácil, con todo el tema del COVID más, porque ni siquiera vas, pedís hora, te vas a la Biblioteca Nacional, registro del diario oficial, pagás la publicación, y si nadie se opone, en 45.000 días tenés el título. ¿Ok? O sea, es diferente, y estás hablando de un costo de 25.000, quizás, pesos, te estoy hablando como mucho, quizás si sos una pyme tenés un 30%, un 70% de exoneración en lo que son las tasas, contra un derecho de autor que vale, creo que vale, yo justo hoy lo tenía porque por si me lo querían saber, estuve mirando, creo que son como mucho 1.000 pesos la solicitud de un derecho de autor.
abonar la tasa correspondiente al 75%. Sí, o sea, estamos hablando de media UR y la publicación, o sea, 1.000 pesos. Uh-huh. La diferencia mucho va también porque esos plazos como tan distintos, y es porque la patente básicamente tiene que demostrar la innovación. Y el derecho de autor, claro, nadie, digo, si yo voy patento un argumento, registro una novela, un cuento con un argumento que alguien dice, pero esta historia ya todo el mundo, o sea, no tiene nada nuevo, re lugar común, y lo puedo hacer. Porque es, pero ojo, lo que estoy registrando bajo derecho de autor es esa obra concreta, esa expresión concreta, no es que cualquier persona que quiera hacer algo, un argumento parecido, me tiene que pedir permiso. Otros podrán utilizar un argumento, no sé, una historia de amor prohibida, con las familias que se oponen, etcétera. Cualquiera puede escribir sobre eso, nadie le puede impedir escribir sobre eso. Lo que no se puede, bajo derecho de autor, es copiar exactamente la obra tal cual como fue expresada. En cambio, la patente tiene que demostrar que es una innovación, realmente una innovación, y además otros no pueden, no es solo que no la puedan reproducir o fotocopiar a la patente. Las patentes igual se bajan de Google, que tiene un portal de acceso a patentes, y la idea es que se conozcan y se diseminen. Lo que no puedo hacer es fabricar algo en base a esa patente, que es algo también que, también tal vez esa diferencia de precios también tiene que ver con que las patentes están relacionadas con la industria, con las inversiones, con que voy a fabricar algo y tengo que tener dinero. Plazos. Una patente es un derecho exclusivo sobre una invención que es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, una nueva solución técnica a un problema. Esa es la definición tal cual por la OMPI de la patente, para que tengan un poco claro. O sea, ahí podría entrar lo del diseño, la parte de la función, ¿no? Una nueva función desarrollada desde el diseño, por ejemplo, claro, el diseño industrial, o sea, podría entrar como patente, ¿no? Muchas veces se da más en lo que es de diseño, Ramiro, se da mucho modelo de utilidad, y se da diseño industrial. Patente, claro, es como más difícil, en lo que corresponde que yo sepa es bastante más difícil. Sí, diseño industrial se da muchísimo, o sea, se dan muchos casos, diseños industriales, si uno busca en lo que es la oficina de marcas, que por hoy es libre, no sé, si vamos al diseño, pones una silla, pones un cuadro, pones, no sé, un rectángulo, y te aparecen montones de diseños, eso lo vemos mucho en la clase, y también modelo de utilidad. Patente ya como que... Y cuando se va a patentar algo acá, el organismo verifica internacionalmente, por ejemplo, yo agarro algo que yo pago, lo vengo y lo patento acá. Mirá, acá tenés dos escenarios, o podés hacer la búsqueda antes, como las marcas, todo lo que es propiedad industrial, también derecho de autor. La verdad que no he hecho nunca una búsqueda de un derecho de autor, pero obviamente que también la podés hacer, se consulta en el registro de la biblioteca, en el diario oficial. Pero en lo que es la parte de propiedad industrial, se solicita una búsqueda de patente, una búsqueda que demora, y sí, y te van a decir, y te van a entregar todos los antecedentes para ver, y obviamente el que esté, el que sepa el tema, te va a decir si esta te conviene o no te conviene, qué hay, digo, sí, como una marca, como un diseño, como una modelo de utilidad o como una patente. De los cuatro puedes hacer la búsqueda de antecedentes previo a la solicitud de registro, porque es una solicitud. Muchas veces te pasa que la patente se declara abandonada y ya pasaron tantos años que, pero bueno, la solicitud es fundamental también, ¿no? Antes de salir al mercado, tener solicitada una patente es fundamental. Voy a saber si Verónica o Diego, sí, o Mariano nos pueden pasar a través de Ramiro las dos leyes. Sí, claro. Sí, sí. Sí, eso les mandamos. Les mandamos, sí, claro. Dale. Bueno, más preguntas. A ver, Paolo, digo. Tenés silenciado el micrófono. Gracias. Ahora sí. A nosotros nos pasó un hecho curioso y lamentable a la vez con el Museo de Arte de Piriápolis, que le inauguramos en el 2000 y habíamos presentado el proyecto 12 años antes, o sea, era de conocimiento en la región y después público, inclusive llegó a tener el auspicio del ministerio y todo esto, y a los años siguientes, 6, 7 años después,
aparece registrado el Museo de Arte Precolombino e Indígena MAPI, que era nuestra marca. ¿Cómo se enteran, Paolo, que estaba registrada? ¿Le intimaron el cese de uso? No, los amigos de Uruguay nos felicitaron por haber inaugurado la filial en Montevideo. Bueno, pero ahí se puede ir, porque nosotros tenemos la posibilidad de una acción de cancelación de la marca por mala fe. O sea, ahí tenés mecanismos que hasta el día de hoy lo puedes hacer. Podés presentar una acción de cancelación de la marca, anulación, solicitarla. Digo, eso lo podés hacer en la oficina de marcas en Uruguay. Si obviamente uno cuenta con la prueba, vuelvo a lo mismo que hablábamos hoy temprano con Ramiro, si uno cuenta con la prueba que acredita que originalmente esa marca es mía y que fuiste tú el que de alguna forma infringiste, ahí me presento ante la DNPI y solicito la cancelación. A mí cuando me presenté en la oficina no me dieron ninguna opción de reclamo ni nada. Además el trámite para poder llegar a alguna información tardó 2 años y varios viajes a Montevideo. ¿Eso por qué? Porque hasta tuve que acreditar como extranjero que no había votado. ¿Pero la llegaste a solicitar el registro de la marca en Uruguay? No. Sí, lo llegué a solicitar y me la negaron porque lo había registrado el MAPI, o sea, el de arte precolombino, y no hubo caso, y entonces pude llegar a registrar solamente el texto, Museo de Arte de Piriápolis. Pero realmente... Claro, todo lo que pasa el es que ahí quizás la defensa debería haber sido otra, se debería haber solicitado la cancelación de la marca por mala fe, de la marca que te copiaron, y vos solicitar tu marca. Quizás frente al hecho de que encontrás una marca igual, vas, solicitar la marca y no pedís la cancelación, entonces ahí hasta la propia oficina de marca se te opone porque no puede haber 2 marcas iguales. No se entiende eso. ¿Y entonces? Y entonces habría que ver quién la solicitó, no sé, inicialmente, si querés, después Ramiro, vos ponés ahí mis datos, me llamás y lo vemos. Lo que deberíamos hacer es solicitar la cancelación de la marca original por mala fe. Ok. Ramiro, pasame el dato. Sí, ahora lo publicamos en el chat, así todos lo tienen. Claro, eso es lo que tendrías que hacer, solicitar la cancelación por mala fe. Y se está dando mucho, porque ¿qué pasa? Ahora con nosotros, la NPI cuenta con una base de datos, y no solamente la NPI, Mariana seguramente también está al tanto igual que yo. Hoy por hoy todas las oficinas, entras a Brasil, entras en Paraguay, que antes no entrabas, entras en Argentina, entras en Chile, que la de Chile para mí es muy buena, entras en todas las bases de datos de todos los países, que antes no era tan posible, ¿no? Entonces ahora entras en Uruguay y pones registro de marca, si después Ramiro me va a compartir, se lo muestro en un minuto, pones la marca que querés, al ad, entrás al ad y te sale todas las marcas que hay, entrás, ves los expedientes anteriores, está todo digitalizado, o sea, venimos todas las oficinas bastante bien. Argentina, que andaba no tan bien, ahora también tenés todo. Muchas gracias. Eso te permite, ir viendo, ponés ala y ya te salen todas las marcas, y quizás ahí te encontrás frente a un escenario de algo que vos pensás que lo inventaste, que es una idea original, y siempre hay otro que se te adelantó. Ha pasado en marcas, Paolo, muy conocidas, de salir de una reunión y decir, mandale el mail al abogado pidiendo la marca, y a las 9 de la mañana entró una y a las 9:03 entró otra. Y bueno, viste que a veces pasan esas cosas. Ya. Y hasta el día de hoy nos estamos peleando en juicio por 3 minutos. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Bueno. A ver, ¿más preguntas? Si no hay preguntas, me gustaría que cuentes, vos ibas a contar algún ejemplo, Verónica, de bueno, yo tengo 3 ejemplos, y los 3 son diferentes. Primer ejemplo, muchas veces es un consejo que les doy, que me pasó justamente este año, y por eso me gusta compartirlo más en este tipo de charlas que están buenas, porque se puede compartir. A veces voy a hacer 2 escenarios. Voy a hacer el escenario, primero, no sé si se acuerdan el caso de los pitufos,
que fue un libro de historia de la escuela que publicó en una parte de la historia uruguaya, narra la historia con imágenes de los pitufos. Ejemplificó un caso de la historia nacional, no sé, ¿alguno lo recuerda? Ninguno me hace así con la cara. Sí, sí. ¿Te acuerdan? Bueno. Sí, el titular, que es extranjero, nos solicitó a nosotros obviamente que le comunicamos, porque realmente justo una de las chicas del estudio lo vio y nos llamó la atención cómo la aldea, los pitufos, todo, lo contaban. Se lo comunicamos al titular y el titular nos solicitó de forma inmediata intimar al autor de este libro. Era una autora, y la señora realmente pobre, o sea, yo digo pobre porque me contactó por otro lado y realmente no lo hizo con lo que realmente le llegó al titular de los pitufos. Y bueno, llegamos a un acuerdo, no pudo retirar, porque ya estaban todos en las escuelas los libros, ya había pasado marzo, ya estaban todos. Entonces, ¿qué hizo? Llegó a un acuerdo con nosotros, en representación del titular de los pitufos, y se dejaron esos libros, y en la segunda edición se retiró esa imagen, y bueno, si bien el daño había sido, ella se retracta y dice, bueno, no sé cómo podemos arreglarlo. Realmente no se llegó a un litigio, porque a veces uno también como profesional apunta a la buena fe de la contraparte, ¿no? A eso voy. Si ustedes mañana ven que les copian, un tercero imparcial puede salir bien como puede salir mal. Entonces, a veces yo soy muy conciliadora, otros pueden ser muy peleadores o litigantes. Yo considero que a veces hay que tratar de conciliar. En este caso, con los pitufos conciliamos, ella entendió cuál fue su infracción y retiró todo. Otra cosa que recomiendo es hablar con un profesional cuando intimen, porque realmente a veces lo que es una página, publiqué en Mercado Libre un vestido, hablo un vestido porque lo tengo a Ramiro, el primero que tengo, un vestido, y Ramiro dice, pero no, bueno, para vos es un vestido, pero para mí es mi obra. Entonces hay que ver bien y tratar siempre de llegar a conciliar. Otro de los casos... A ver, déjame un segundito, Vero. Tenemos una pregunta de Adela, que pregunta si hay otros tipos de licencias de cesión de derechos. Para cualquiera de las dos. A ver, Mariana, si querés contestar vos. Sí, existen otros tipos de licencias. Se puede hacer una licencia, digamos, por decirlo de algún modo, casera. Es decir, cualquier persona puede decir, estampar su voluntad de abrir sus derechos o de compartir cierta parte de sus derechos. Por ejemplo, el otro día estaba mirando unos libros de una editorial argentina que hizo una colección que se llamaba La exposición de la actual narrativa rioplatense, una colección preciosa de libros de escritores y escritoras actuales, y los pusieron todos en internet, y en la parte de derechos lo que ponían es, pusieron ningún derecho reservado, y pusieron todo como una declaración como muy poética de que se podía hacer lo que quisiera, no sé, podés compartirlo bajo la luna y cualquier cosa, y eso se puede hacer y se entiende como la voluntad del autor o la autora, o en este caso los editores que habrían previamente arreglado esto con los autores. Pero es bueno siempre acogerse en lo posible a unas licencias que esté estandarizada, que esté analizada, que sus términos sean claros, que no dé lugar a interpretaciones ambiguas, porque después, qué sé yo, ¿qué entiendo yo por compartir bajo la luna o por permito que, no sé, tiene que ser algo claro. Por eso las licencias Creative Commons lo que proveen son estos estándares que están ya como muy analizados legalmente. Igual existen otras licencias de contenido, existen licencias de software, las de software tienen como una gran variedad de las licencias de software libre, y algunas son derivadas de licencias que existían antes.
siempre hay que leer el texto legal y es importante que sea lo más claro posible. Por eso es una cuestión de comunicación, de cómo nos comunicamos bien, cuáles son los derechos que están permitidos y que están libres, abiertos. Bien. Bueno, acá nos pregunta María Salinas. Me ha pasado en 2 oportunidades en que empresas de contenedores promuevan sus productos con fotos de obras mías. En una de ellas hasta estando yo en la foto de dirección. Ante el pedido de que lo retiren, se negaron porque alegan que las fotos de internet son públicas. ¿Tengo alguna herramienta para accionar de modo práctico? Y María, justamente son las acciones que yo indiqué. Obviamente tú, por más que ellos digan que la foto es pública, las fotos públicas están indicadas como públicas en internet. Uno tiene una base de fotos libres y seguramente esta no debería estar porque es la tuya. Tú tenés que sí o sí intimar, todo lo que yo te dije, intimar, citar a conciliación, etc. Siempre la herramienta de citar a conciliación le pone un freno y entienden que lo que están haciendo es una infracción. Únicamente tenés que tener la prueba de que lo hicieron, siempre. Uno cuando ve una infracción de un producto, de lo que sea de uno, de obra de uno, tiene que tomar una fotografía, tiene que hacer algo para constituir como prueba. Y sí, podés perfectamente citarlo a conciliación. De hecho, yo lo haría. O sea, en reiteradas ocasiones se considera un infractor reincidente. Aunque haya pasado tiempo. Sí, claro, No importa. porque hay una realidad. En cuanto a la prescripción, en este caso, no tendría, porque si ella ya se comunicó, y bueno, diríamos un poco las normas generales, 4 años por competencia leal, o sea, habría que verlo un poco, el caso en particular, pero yo lo intimo, sí, lo cito a conciliación. Siempre otra herramienta... Acá ella dice que parece que tiene, según lo que... captura de pantalla. Solamente captura de pantalla. Ah, perfecto. Supongo que lo que tiene como prueba es eso. No hay ningún problema. Una herramienta que es buena y que es económica es el telegrama colacionado con constancia de entrega. Fundamental poner en el telegrama: intimo, cese de uso de fotografías propiedad de Mariana Salinas, bajo apercibimiento. El bajo apercibimiento es la intimación que tú estás haciendo de que si esa persona no cumple, te voy a demandar. Obviamente pone plazo, 24 horas, o en este caso no pongas plazo porque ya vienen con 3 veces haciéndote lo mismo. Bien. Bueno, a ver, más preguntas acá. ¿Te termino el último caso? A ver, bueno, dale. Y el último, 2 casitos rapiditos. Uno, unas diseñadoras. Son divertidos tus casos, sí. Una diseñadora que no habían protegido sus productos, que habían diseñado para una empresa. Yo en ese caso fui como abogada demandada. Mi cliente lo condenaron al pago de las 10. O sea, por 10 la multa. Lo que reclamó por 10. ¿Por qué? Porque es preceptivo, como les explicaba. Y el último caso, que fue el que me hizo cambiar la visión, que sí o sí siempre hay que conciliar, fui de ganadora con una fotografía muy conocida, la cual era de un fotógrafo muy conocido, y la jueza, a sabiendas que la contraparte demandada reconoció que el derecho de autor era de mi cliente, o sea, del actor, la sentencia dio por desestimada la demanda porque entendió que la fotografía publicada en tapa principal de un diario en el Uruguay se la consideraba como de interés general, público y general. Entonces, fue una excepción que hay en la propia ley, perdimos la demanda, estamos apelando ahora. Y vamos con todo, era imposible perder. Tapa de un diario, fotografía, nunca pusieron quién era el autor, no quisieron arreglar con el autor, citación a conciliación, demandamos, nos excepcionaron, caducidad, porque era la ley de prensa, a lo cual la jueza entendió que no era ley de prensa, que era ley de derecho de autor, y nos ganaron en primera instancia porque entendieron que era una noticia de interés público y general. Por eso hay que tener mucho cuidado, y hasta la sigo apelando y la voy a pelear hasta la última, porque
Es increíble que no le hayan pagado, reconociendo el demandado que era un derecho de autor del actor. O sea, increíble. Eso se está cuidando mucho ahora, ¿no? Inclusive hasta yo veo que en los informativos, por ejemplo, dicen la cámara de fulano y la locución de Mengano. Sí. Las fotos, cuando en un diario, en una radio están leyendo un diario que hacen como una revisión de mañana, que hacen, por ejemplo, las revisiones de las noticias principales. Me extraña que aclaran de que están viendo en tal diario, siempre en tal diario, la nota de fulano de tal, con la foto de fulano de tal. O sea, y se aclaran la base de la información. Aun cuando nadie está viendo esa foto, pero no sé si porque quieren hacer la referencia, porque sí, o porque tienen que. Pero me extraña que sean tan cuidadosos con ese tipo de información. Y porque yo creo que la gente en varios rubros, Mariana, corregime, está tomando más conciencia y no está permitiendo el no pasa nada. Si lo usó Verónica, no pasa nada. Igual lo usó una vez nada más. Y no. Yo creo que están tomando conciencia, se está intimando más, se están citando conciliación más, se están mandando telegramas. El autor se está preocupando por su creación, que antes dejabas un poco pasar, creo, en general, ¿no? Sí, también es en el tema de los casos, a mí me resulta muy interesante los casos, y siempre que tengo tiempo y leo, me gusta leer las argumentaciones, y muchas veces uno se da cuenta en los casos de litigio por propiedad intelectual, justamente las variadas consideraciones que hay, y que incluyen, por ejemplo, estos temas del interés público, que tienen que ver con, por más que por ahí no se han cumplido todas las formalidades que requeriría un buen uso de la obra, muchas veces en las instancias legales se toman en cuenta esos equilibrios y además también se ven las dificultades que hay a veces de establecer realmente cuál es el derecho más importante en esa situación dada, o cuál es realmente el aporte de originalidad que hay del autor que está demandando, que es el que pide la protección o la defensa de esto, respecto de la utilización de cuestiones de dominio público o de cuestiones que tienen que ver con el interés general o con alguna excepción. Yo diría que, por ejemplo, si me pongo a pensar en el caso de los pitufos, lo que tenemos en Uruguay es que, por ejemplo, no tenemos posibilidades de tener excepciones por hacer citas de imágenes. O sea, si yo quiero, por ejemplo, analizar que determinada imagen de la aldea de los pitufos está haciendo determinado planteamiento, o, por ejemplo, no sé, quiero hacer un análisis de género de las imágenes de los cuentos de hadas, y para poder hacerlo tengo que poner eso en mi publicación y poder hacer un análisis o una comparación entre distintas obras de arte con una obra contemporánea, etcétera. Yo eso no lo puedo hacer porque la ley en este momento no tiene esas excepciones, que serían, para que quede claro cómo se diferencia eso de por ahí lo que sería un uso, una competencia desleal, que por ejemplo si me pusiera a fabricar libros para colorear todo con imágenes de los pitufos y lo vendiera. Eso es distinto de pronto yo quiero ilustrar un concepto o hacer una crítica o representar algo de lo que discursivamente me estoy refiriendo con los pitufos, pero sin la intención de decir quiero que mi libro se vea más lindo, o se venda más, o sea mejor reconocido porque estoy usando los pitufos, sino porque es parte de mi discurso, es parte de la necesidad que como autor o autora tengo de expresar un análisis, un punto de vista, etcétera. Entonces, esas cuestiones, a veces la ley no las tiene del todo claras, o no tiene reflejadas todas las excepciones que podría haber. En Uruguay faltan muchas que son recomendadas por la OMPI, que están en muchas otras legislaciones, que fue otra de las batallas que hubo recientemente por temas de derecho de autor. Y además, aunque esté todo como muy detallado, luego cuando se llega a las instancias, hay que trabajar con el material concreto y con la situación concreta, y
realmente son muy interesantes los casos. Otro caso muy interesante fue el de la canción de el caso cuando litigaron a la cantante Roxana por la música de Uruguay, Te Queremos Ver Campeón. Ay, no me sale ahora. Y porque era muy parecida a la melodía. Y lo que se hizo un peritaje con musicólogos y todo, que en realidad lo que determinó es que tanto la canción de Roxana como Uruguay Te Queremos Ver Campeón estaban los dos basados en una obra previa que se llama Canon de... Ay, no me acuerdo el nombre ahora, pues estoy todo de memoria, que es de 1700 y pico, está en dominio público. Entonces, tenemos dos que se pelean entre sí, pero ninguno de los dos era el original, porque el original era mucho más anterior. Entonces los dos tenían derecho a usarla, y de hecho ese canon se usa, pero porque la música es una historia de la reutilización, ¿no? O sea, de basarse mucho en cosas que la gente tiene familiaridad. Entonces, claro, a veces los conflictos terminan en esos descubrimientos son muy interesantes y se logran por peritajes, por ejemplo. Yo tenía para preguntarte, ya que hablas de la música, ¿qué pasa cuando un autor, qué pasa cuando un autor, un músico, por ejemplo, en un concierto, hace como un momento de la música de otro, por ejemplo? Porque es muy similar, por ejemplo, y que viene cantando su canción y de golpe pasa a la de otro autor y vuelve a la suya. ¿Eso ahí tiene que pagar derechos por cantar esa partecita de otro? Es que técnicamente, claro, no tenemos la excepción tampoco para hacer ese tipo de citas. La cita en Uruguay es solamente de texto, y no está ampliada a otros medios, lo cual podría ser muy interesante. No está incorporado el tema de qué pasa cuando la gente hace versiones de canciones, que en otras legislaciones está. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que hay como una tasa así como muy simple que se paga por esto. Acá, cuando uno en un concierto en vivo utiliza música de otro, o incluso invita a otro a cantar, bueno, todos los derechos de eso se tienen que pagar. Pero no existe el tema de la cita musical. Lo cual, en Uruguay, si nos remitimos a lo que son escenarios, a lo que es la cultura musical uruguaya, tal vez hay un acuerdo tácito, digamos, entre cantautores de que está todo bien, de que no se van, hasta que incluso Agadu hace un poco la vista gorda y no tiene tanto problema. El problema hoy lo tenemos muy fuertemente en Internet. Hoy el que está realmente limitando muchísimo la libertad son las grandes plataformas de Internet, YouTube, por ejemplo, que no podés subir un video que incidentalmente esté sonando una música de una radio y vos estás hablando de otra cosa, porque ese video va a ser silenciado, o incluso dado de baja, o tener denuncias que llevan al cierre del canal de YouTube. Y todo eso se hace a través de una detección automática, mediante un algoritmo, y es tremendo. O sea, realmente eso tiene muchos falsos positivos, es decir, detecciones que no son ciertas, y está siendo un problema muy grande para la gente que difunde contenidos por YouTube, y que incluso hay gente que vive de eso, o que simplemente, quiere poner un contenido, y es una realidad muy cotidiana que cada vez más personas lo están viviendo. Y ¿por qué me silenciaron el video? En YouTube, en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, y es porque de pronto eran 5, 10 segundos de una canción, y salió detectado por el algoritmo. Y eso es tremendo, porque ni siquiera tenemos posibilidad de instancias como esta que hablábamos recién, de judicializar las cuestiones y que cada uno de sus argumentos. Bien, bien. Andrés, ¿vos querías decir algo? Sí. Perdón, pregunta, Verónica. pregunta. Sí, Vero. Un comentario respecto a las excepciones. Coincido contigo, Mariana, pero acá, por ejemplo, en mi caso en particular, justamente, es muy difícil el tema de las excepciones. Porque date cuenta que en este caso, un fotógrafo que estuvo en un determinado lugar, que sacó una foto, que para llegar a la foto, es fotógrafo de hace montones de años, y que después un juez entienda que está dentro de las excepciones, es un límite, porque el límite está, en este caso en particular, sí, claro, lo que narra
la foto es de interés general y público, pero la fotografía no. Entonces, es un hilo tan fino el de las excepciones, que yo creo que por eso tampoco se ha avanzado mucho. Porque, digo, terminás no sabiendo, porque en este caso en particular, la excepción está dentro de la ley, pero la fotografía es la obra del fotógrafo. Lo que terminó siendo una noticia general fue esa fotografía, pero el hecho de la fotografía, el hecho en sí, la imagen no, ¿entendés? Entonces es como que yo creo que es difícil el tema de las excepciones. Sí, es difícil y creo que lo interesante ahí puede ser, como en muchas legislaciones lo que hay es una lista de excepciones como muy claras, y después está el tema, se agrega a veces el tema de los usos justos o de la regla de los 3 pasos, ¿no? Y ahí eso da una cultura uruguaya, poder judicial. Claro, claro. Ahí ya, con la regla lo primero que tenemos que hacer es elaborar juzgados. Exacto, vos podrías evaluar y decir, bueno, fue o no fue, sí, hubo un uso no autorizado, este uso debió haber sido autorizado, pero la media. Claro, o sea, ahí está. Se ve, digamos, el nivel de lesión que puede haber sobre la persona. En mi caso particular, que nos pasó, la sentencia quizás correcta, que igual uno se hubiese enojado, es, hay un derecho a autor, pero el contenido de ese derecho a autor es de interés general, público y general. Entonces ahí, por un lado, le decís, estimado, claro, el derecho a autor es suyo, pero por el otro lado, entonces ahí está difícil. Debate de otra vez que nos inviten. Sí. Andrés, vos querías decir algo. No, quería citar que desde el punto de vista de las artes plásticas, hay una corriente de la posmodernidad que se genera a fines de los años 80, que se llama el apropiacionismo o arte de apropiación, que justamente trabaja sobre esto. Autores que se apropian de una obra de otro autor y de alguna manera, a veces nula, la intervienen. El origen de esto lo vemos en Dalí cuando copia la Gioconda y le pinta unos bigotes, digamos, ¿no? Y lo presenta como una obra de él. Por supuesto que ya hacía más de 50 años que se había muerto Leonardo y podía considerarse que era una obra de uso público. Pero el apropiacionismo, creo que hay una autora, si no me acuerdo mal, una autora americana que es una de las principales, que es Jerry Levin, que llega a hacer exposiciones en las cuales sus cuadros son copias idénticas de cuadros famosos. Y cuando le preguntaban, ¿pero esto es igual a un Mondrian o es igual a un Picasso? Y ella decía, usted se fija solo en la forma, pero esta obra es mía porque la pinté yo. Entonces, el tema desde el punto de vista de un creador, es muy interesante cómo uno, en última instancia, se plantea como defensor de su autoría. Obviamente siempre uno siente un vínculo directo con la obra que crea, pero al mismo tiempo, en un extremo ya casi anarquista, digamos, como podría ser esto, se siente que puede apropiarse de cualquier cosa que está en el campo de la cultura, porque la cultura en última instancia es de la sociedad, y por lo tanto se generan ese tipo de situaciones. Jerry Levin, si yo no recuerdo mal, para evitar todos los temas de las innumerables demandas legales que tenía, lo que hacía era titular a sus cuadros como homenaje a Piet Mondrian, y era idéntico. Era como una falsificación lo que hacía, digamos, ¿no? Bueno, pero es un caso ya totalmente extremo. Nosotros estamos más hablando de los diseñadores cuando de repente descubrís que sin distintos casos, ¿no? Descubrí que te copiaron algo, descubrí que sin saberlo hiciste algo que era muy parecido a otro y de repente puedes tener una pena o un reclamo, o de repente no tomaste las precauciones al poner una foto. Nos pasó hace unos meses en la Universidad de la Empresa, a Ramiro le pasó, lo llaman por teléfono porque en un trabajo publicado de una alumna de indumentaria que mostraba una vestimenta, en la pared de atrás había colgada una foto que era de otra autora, de una diseñadora, una vestida de una diseñadora, porque en el trabajo de investigación que esta muchacha había hecho,
había justamente citado como referencia a tal diseñador, a tal diseñador, a tal, 3 creo que había citado, y de ahí sacaba la inspiración para su creación. Y justo el poder de las redes sociales. Instagram. Autora de una foto vio que era minúscula, ¿no? Había que únicamente el autor lo podía reconocer, que en el pizarrón atrás de donde se mostraba un vestido había colgado una foto minúscula con su autoría, con una cosa que era de ella, y que no estaba tratando de mostrarse como de autoría de la alumna, ¿no? Sino que en el trabajo de investigación que había hecho, o sea, el proceso era bien claro de que no había ninguna mala intención, pero se planteó una llamada telefónica diciendo no pueden no pueden mostrar mi producción sin citarla. Sin citarla. Seguro llegamos al extremo de que, bueno, vos sacás una foto en la Plaza Independencia y tenés que citar, bueno, el Teatro Solís que aparece al fondo es de autoría de tal, la Casa de Gobierno es de autoría de tal, la actual Casa de Gobierno del Estudio 5, el edificio Ciudadela de Pintor Rizzo. Empezás en una locura total de que todo lo que estás viendo tenés que ponerle abajo un cartelito de quién lo hizo. Sí, hola. Son temas súper interesantes y que, nada, que muestran que son temas en las que los equilibrios son muy importantes, porque todo el mundo al mismo tiempo que crea algo, es como muy imposible abstraerse del fondo de creaciones previas y, por ejemplo, en diseño, si nos ponemos a pensar, todo el mundo, más allá de que los diseñadores aportan cosas nuevas, hay algunas como cosas básicas también, que de algún modo todos los diseñadores conciben como cosas comunes, por decir algo, desde la ignorancia de la profesión, determinado corte de falda o determinado corte de pantalón, etcétera, que bueno, son como tal vez piezas básicas en base a las cuales se construyen las creaciones nuevas, pero que de algún modo o se consideran de acervo común, ya sea legal o ilegalmente, pero es parte de la costumbre, o directamente no están protegidos porque ya es algo que ya no se puede establecer quién fue el primero o la primera que hace mucho tiempo generó ese tipo de corte, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, se sigue utilizando y parte de la moda tiene mucho de equilibrio de la innovación con ecos de lo que existía antes, ¿no? Ok. Diego, vos querías preguntar algo. No, de lo que hablaban antes de fotoperiodismo, a veces, o en algunas circunstancias, el diario, la diaria, el país, lo que sea, tiene los derechos de lo que el fotógrafo hace. No sé, le digo a Mariana. En el caso mío, en el caso que yo conté hoy, no tenía ningún derecho el diario y nada. Por lo general, lo que ellos de hecho contestaron es que ellos, lo que dijo Ramiro, es que ellos tomaron la fotografía de una base, porque ellos cuando indican la fotografía ponen de dónde la sustraen la fotografía, pero de dónde la sustrajeron tampoco era de la base original. Entonces, ahí, o sea, ahí entra, es como, a ver, sí, ellos tienen los derechos, pero tienen los derechos de sus fotógrafos. No los derechos de si Diego Carrera mañana va y saca una fotografía en una manifestación en 18 de julio, entonces ellos toman tu fotografía, la ponen en la primera etapa y ponen UDE, porque vos la enviaste y la publicaste en la UDE. Y no, porque quizás tú estás contratado por la UDE, pero los derechos son tuyos, no son de la UDE. Claro, es difícil. Me refería a que a veces, entre comillas, te esclavizan con que el medio tiene tus derechos. No, lo que pasa es que ahí entraría un poco la relación laboral, ¿no? Claro, tiene que haber un contrato ahí. Claro, a veces entra la relación laboral. Por ejemplo, en el caso de esta fotografía que yo voy, la relación laboral, la persona la tenía con quien sustraen la foto. La parte original, o sea, la primera foto original la publican en un portal y él tenía una relación laboral con ellos. Y la fotografía no es que se la vendió a ellos, directamente tenía un contrato de trabajo con ellos. Bien. ¿Hacer una pregunta? Sí.
Alfredo. Sí, para Verónica, ¿qué tal? Alfredo, Buenas ¿cómo noches estás? a todos. Verónica, si algunos de los chicos, algunos diseñadores detectan, por ejemplo, que en Uruguay están usando un producto, digamos, que él ha diseñado, ¿qué le conviene? ¿Accionar desde Buenos Aires en un estudio argentino o directamente consultar a alguien del país donde se cometió el delito, ¿no? Y bueno, yo ahí te recomiendo, nosotros por ejemplo trabajamos con todos los países, ¿no? Yo te recomiendo que cuando el hecho ilícito se produce en un país, tenés que ir al país de origen. Claro. Es tal cual. ¿Por qué? Porque si bien tú lo podés iniciar allá, vas a tener que, o sea, por medio de un exhorto, o sea, es como medio ilógico cuando podés representarte y cuando tenés la figura, que es un poder general para pleitos. Y que en el caso de personas físicas, si bien tú tenés que estar en el Uruguay, te exonera en el caso de que estés dentro o fuera del país. O sea, no, la verdad que te recomiendo acá. Sin perjuicio de que hay determinadas diligencias que sí las puedes hacer, porque tú, estando en Argentina, podés mandar un telegrama colacionado en Antelo hoy por hoy, porque hay medios que te lo permiten, porque hoy por hoy, por internet, puedes hacer todo. Entonces, igualmente siempre te aconsejo constituir un domicilio en Uruguay. Porque siempre ir al país donde se cometió el ilícito. Claro, porque el demandado está en Uruguay, la infracción es en Uruguay. Entonces, el hecho que quizás sea ilícito para Uruguay, quizás para la legislación argentina no lo es. Sí, porque tengo entendido, las marcas pasa eso. Las marcas, por ejemplo, estaba viendo, se registran en el país de origen. Porque después, las marcas, claro, se aplica la territorialidad. Nosotros no tenemos una marca como en Europa, de la Comunidad Europea. Nosotros tenemos que presentar en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en todo, cada uno de los países. Entonces, por eso mismo, yo trabajo con muchísimos colegas en Argentina y quizás Ramiro me dice, quiero registrar mi nombre en Argentina. Entonces yo me contacto con un colega argentino y le solicito que pida la marca Ramiro de León en Argentina para la 35, 41, 25, todos los servicios y productos que correspondan. Pero trabajamos entre corresponsales. Debe ser interesante, ¿no? Lo que vos comentabas de los europeos, a lo mejor para pensarlo desde Aladi, ¿no? ¿En qué medida puede haber un ente que regule la propiedad intelectual latinoamericana, ¿no? Eso sería una propuesta muy linda, ¿no? Sí, puede ser. Empezar a hacer acciones de tener estrategias y códigos comunes para saber cómo operar. Por eso esta reunión es muy interesante porque nos permite unir fortalezas, ¿no? O por lo menos Mercosur, ya que existe. Gran desafío. Es un gran desafío, sí. Igual a veces hay intereses particulares que quizás no estarían tan... Es como, ¿no? O sea, claro. Digo, es como medio difícil. Yo creo que es como... Por algo nunca es como salió. El Mercosur. Es como el Mercosur. A todos nos conviene, pero por algo no funciona. Mirá que hay errores argentinos que están pidiendo varias marcas en Uruguay. Se nos quieren venir para acá. Ya están registrando varias marcas. Ese es el gran tema con la... O sea, si por un lado uno piensa qué simplificador que es que la legislación sea común, o que sea que un solo trámite valga para todo el mundo, eso a veces no tiene en cuenta las desigualdades regionales entre países, las tasas, qué sé yo, digamos. O sea, ingresa mucho dinero, claro. O sea, hay una oficina, cada una de las oficinas son recaudadoras. Entonces, obviamente, nosotros el otro día dimos una charla por el Tratado de Singapur, etcétera, y bueno, hay un montón, se va modificando, vamos modificando y vamos, digo, Ramiro sabe que me conoce un poco más, en lo que es propiedad intelectual, o sea, este año obviamente que no, pero tenés todos los meses un congreso si querés. O sea, la Asociación Argentina, para mí es uno de los mejores congresos académicos que voy en el año. De hecho, este año no pudimos ir porque por todo este tema fue online, que es AAPI, es buenísima la oferta académica. O sea, tenés, ¿cómo te explico? Tenés un movimiento a nivel de propiedad intelectual en cada uno de los países. Por ejemplo, en Brasil tenés Asociación Paulista, Asociación en Río, Asociación en AAPI Sul, que es toda la parte de Florianópolis. Y después tenés ABPI, que es como toda. O sea, imagínate cada uno, o sea, se mueve mucho movimiento como para hacer un registro Mercosur, lo dudo. No, el hecho es, yo pienso que a veces
significa el gasto de la gestión judicial lo que vos podés cobrar a nivel de lo que se fabrica a lo mejor en Latinoamérica. Pero de golpe vos te encontrás que alguien hace un excelente producto y los chinos te lo entran a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí necesitas un apoyo internacional o algo de mayor fuerza, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, nosotros estamos un poquito mejor. Argentina tiene registro de aduana. Nosotros, si bien no tenemos registro en aduana, Alfredo, lo que sí tenemos es que, de acuerdo a la ley de marcas, el contenedor que se encuentra en tránsito puede ser parado. Si bien es un 1% que se para, un 1, hoy por ejemplo se paró 1, esta misma dirección que yo mostré, este grupo de represalia contra el contrabando, narcotráfico y propiedad intelectual de la aduana, es el que para la mercadería en tránsito. Entonces nosotros, si bien, ¿cómo te explico? No tenemos, no tenemos lo que tienen ustedes, que registro de aduana, paramos todo lo que sea de China para ya sea Argentina, Paraguay o Brasil. Somos como un centro del tránsito y después va a Ciudad del Este y Ciudad del Este baja a Argentina y va para Brasil. Y Uruguay te lo paramos por derecho de autor y te lo paramos por marca. En Argentina es mucho más difícil. Entonces, todo lo que es esa producción de China, nosotros con este registro tenemos la posibilidad de pararlo. De hecho, obviamente que la mayoría de los paraguayos, los clientes que, viste, que les paran los contenedores, dicen, pero viene el que le paraste el contenedor con denuncia, entonces dice, pero me estás parando un contenedor que ni siquiera va para Uruguay. Y es verdad, pero al estar en tránsito te aplico la ley del Uruguay. Excelente. Bien, Paolo, ¿vos querés decir algo? Sobre... Perdón, Alfredo, sí. No, pero ojo que dice Verónica, el control, si es intimidatorio, una persona después corre riesgos, por más que se filtre, pero bueno, tiene que arriesgarse a que pasen los controles, ¿no? Me parece excelente eso. Igual no es intimidatorio, acá es denuncia penal, no es una carta de documento, acá es denuncia penal. Acá si tú encontrás un producto falsificado, tú tenés la posibilidad de hacer la denuncia a fiscalía. Y si te lo encuentra la aduana comunica y tenés 24 horas. Y tenés una causa penal. O sea, en Argentina es diferente, tengo entendido. Está bien, muy buena explicación. Argentina es Argentina. Paolo. Sí. No, en Italia la Asociación para el Diseño Industrial, la ADI, que tiene sede en Milán, tiene un tribunal propio por el tema de los diseños, del registro de los diseños, e interviene si hay un asociado a la ADI que hace un reclamo porque otra empresa copió su producto, o yo asistí a un caso de una foto de fondo de una publicidad de una línea de muebles de cocina. Y la propia ADI intervino y digamos que sancionó al infractor, obligándolo a una publicación, a un reconocimiento y a un resarcimiento. Es una cosa bastante, o sea, la Asociación para el Diseño Industrial, ¿no?, que es la que da el premio del Compás de Oro y toda la más famosa, por así decir, en Italia, una de las más famosas del mundo, ¿no? Si no estás asociado, ¿qué tipo o sea, no tiene tengo entendido que es un servicio para los asociados, justamente, ¿no? Quizás debe ser un servicio para los asociados también contra terceros, que los deben también asistir, porque muchas veces pasa eso. También los asisten para terceros. Claro, y ojo que la Asociación para el Diseño Industrial, que no es una asociación de diseñadores, sino que es una asociación de empresas. De hecho, el presidente por ahí es el director de una empresa fabricante de muebles o una cosa así. Sí, tiene todo un director. Tipo de rubros. Exactamente. Es bien interesante. Bueno, muy bien. Gracias. Muy bien, gracias, Pablo. Bueno, vamos cerrando por acá. No sé si hay más preguntas, por lo menos en el chat no tengo más preguntas. Se nos hizo un poco más largo de lo que esperábamos, los temas súper interesantes. No sé qué les pareció a ustedes, a mí me pareció súper interesante. Mariana, Verónica, muchas gracias. Bueno, les dejamos ahí el correo por si quieren hacernos
por si quieren hacernos consultas, o le dejamos también los contactos de Mariana y de Verónica si quieren hacerlos directamente, o si tienen alguna propuesta para nosotros. Vamos a continuar con estas charlas. Esta es la quinta, corregime, Isabel. Es la quinta, ¿no? Sí. La cuarta. Vamos a seguir con esta. ¿Cuarta? Sí. Esta es la cuarta. Esta es la cuarta. La Entonces, quinta es la próxima. Por eso, entonces, si Vamos tienen, en orden, vamos en orden. si tienen inquietudes sobre aspectos que tengan que ver con el diseño, podemos considerarlo como para tomarlo como tema para la próxima charla. Bueno, Así muchas que, gracias a las disertantes, muchas gracias a todos los a asistentes. todos. Ramiro, ¿por qué no sacás una foto para publicarla después con la charla y todo? ¿No quieran? Sí. Queda foto. Ah, está, buenísimo. Queda foto. Y vamos a cobrar derecho después por la foto. Ah, seguro, mira. derecho de imagen. De repente tenemos que sacar Yo la tengo foto. un contrato de exclusividad con determinadas marcas para el uso de mi imagen, así que por favor, Todo. Con Mariana le vamos a Consulte con mi cobrar. productor, consulte con mi productor. Ahí está. Con una No línea sería de nada ropa raro. interior. Los productores argentinos son mejores que los de acá, ojo, Andrés. Bueno, muy bien. Les agradecemos. Bueno, muchas gracias, Y que los anden muy invitamos para la próxima, los comunicamos. Bueno, a las Buenísimo. órdenes. Gracias a Bueno, todos. muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, que pasen bien. Chao. Cuídense. Cortamos acá. Bueno, termino. Bueno, Nos vemos. dale. Nos Chao, vemos, chao. chaucito. Chao, chao. Chao, chao.